Hola amigos, buenas tardes. Como ya os anuncié ayer, y aunque de manera inesperada, las bolsas han rebotado, sobre todo en Europa y en España. Ayer, pues, hoy en comparación con ayer, creo que las bolsas se han recuperado la mitad o un poquito más de las caídas que tuvo ayer. Y la banca incluso se ha recuperado con mucha más fuerza. Lo de Estados Unidos, como lleva en otro horario, si veis la información de comportamiento de las bolsas de Estados Unidos o de los fondos de inversión de renta variable, pues vais a ver unas fuertes pérdidas. Pero como tienen unos horarios distintos, es muy posible que a partir de mañana, cuando ya hayan abierto las bolsas de Estados Unidos y del resto del continente americano, es posible que podamos ver otro rebote también en las bolsas norteamericanas. Bueno, pues de lo que ha ocurrido, pues que ya muy rápidamente muchos países se están poniendo de acuerdo con Donald Trump para, pues, suprimir los aranceles. Y esto es una cosa que está muy bien, porque lo que está intentando hacer Donald Trump es, aparte de que Estados Unidos sea el país líder de la economía mundial, también intentar mejorar la economía del resto del mundo a través de que se respeten las mismas reglas del juego de un libre comercio, un libre mercado, en el cual, pues, las normativas, las mínimas, los impuestos, los mínimos, porque esto es lo que son causa de que, pues, la economía no fuera lo bien que debiera. Y esto afecta mucho a Europa, porque Europa, la Unión Europea y de forma particular España, somos un país con exceso de normativas que no da libertad de empresa, que dinamita mucho el espíritu de iniciativa de los emprendedores, que son los más capacitados para crear los puestos de trabajo. Y además también el exceso de impuestos que no paran de crecer. En estos días, pues, las televisiones y la prensa, que todos están vendidas al gobierno y que tienen que explicar un relato de las políticas que están haciendo aquí, bueno, que para esto les pagan, para que sea el instrumento de propaganda del gobierno, por ejemplo, de España o de la Unión Europea. Y cuando me refiero aquí en España, no solo me refiero a Pedro Sánchez, me refiero también a Alberto Núñez Feijóo. Que fijaos una cosa, ahora Alberto Núñez Feijóo se está llegando a acuerdos con Pedro Sánchez para este dinero que va a poner el gobierno de poco más de 14.000 millones de euros para, pues, auxiliar a los damnificados de los aranceles de Donald Trump. O sea, las empresas exportadoras, las empresas que producen lo que se está exportando a Estados Unidos y que van a estar afectados por los aranceles. Porque al parecer España, Pedro Sánchez, no buscará acuerdos con Donald Trump, a pesar de que Ursula von der Leyen, que es bastante insensata, es una política bastante mala, ha tenido un poquito de cordura, un poquito de sensatez en proponer a Donald Trump la quita de algunos aranceles. Y esto es positivo, porque los aranceles en general son dañosos para todos. Pero bueno, Pedro Sánchez va a la suya. Y lo que quiere Pedro Sánchez es un país con muchísimas normativas para él tener mucho poder y muy asfixiado a impuestos, que esto, pues, nos va a llevar a un empobrecimiento y a una falta de competitividad. Y os decía que Alberto Núñez Feijóo va a apoyar a Pedro Sánchez en estas medidas, lo cual dice que Alberto Núñez Feijóo en realidad no es una oposición al gobierno de Pedro Sánchez, es el clon, por así llamarlo, del propio Pedro Sánchez, porque Alberto Núñez Feijóo haría las mismas políticas de Pedro Sánchez. Y bueno, este tipo de políticas no son nada buenas para España. Bueno, dejando las cosas como están, y a lo que os decía, que la prensa y la televisión está hablando pestes de Donald Trump. Lo están poniendo a parir por cualquier cosa. Ahora lo ocupan de los aranceles, de que van a provocar subidas de precios, van a provocar subidas de impuestos, pero esto no tiene nada que ver Donald Trump. La parte de los aranceles es una parte mínima. Lo que pasa es que el gobierno y
los burócratas de Bruselas van a aprovechar estos aranceles de Donald Trump para subir impuestos de manera directa sin que nos enteremos y también para subir precios y provocar más inflación, porque tendrán que sacar el dinero, lo tendrán que crear y para financiar todos estos disparates que han ido haciendo e imponiendo a Europa que no son beneficiosos para los ciudadanos europeos. Bueno, pues fijaos que ponían a parir a Donald Trump hace unos días porque Donald Trump había firmado una ley en la que se prohibía la reventa de entradas musicales, pues a su lado tenía a un rockero disfrazado de rockero y ya se ponían a criticar a Donald Trump. Claro, esto de las reventa de entradas significa que uno compra una entrada para ir a un concierto y luego pues solo vende a un tercero que también quiere ir al concierto porque no hay suficiente quórum, no hay suficiente sitio en el estadio para asistir a un concierto de un rockero. Y esto hace pues que se revendan las entradas, vayan subiendo el precio y esto los rockeros no se benefician. Por tanto, pues en apoyo al sector del espectáculo, en este caso el espectáculo de rock, pues Donald Trump ha intentado apoyarlo. Bueno, pero quiere decir que se han puesto a criticar incluso una estupidez como esta, cuando lo más criticable sería la política, la economía, y ahora lo que está ocurriendo pues con lo de la economía, como el tema de los aranceles, que los están criticando y descalificando despiadadamente, y no nos están explicando todo lo que debíamos de saber, porque se están diciendo muchas falsedades, muchas mentiras. Recientemente nos hemos enterado de los enormes aranceles que Marruecos tiene como España, y España pues no está haciendo nada. Y además el gobierno español, como el dinero que te está robando todos los impuestos, está ayudando mucho a Marruecos. Lo que da a entender que el gobierno de España es un gobierno muy mafioso. Bueno, pues estamos como estamos en el tema de los aranceles de Donald Trump. Cada vez más países están negociando con Donald Trump, lo cual ya es una buena señal. Se llegan a acuerdos y esto ha hecho que precisamente hoy ha empezado el rebote de las bolsas. Bueno, cuando ocurren este tipo de cosas hay que dar un poquito de tiempo y sería decir que se pasa una pequeña temporada de volatilidad, pero a la larga vendrá el rebote. Yo creo que aquí el rebote en Europa no es que no será mucho. Quizás podamos recuperar un poquito el nivel de las bolsas de antes de que fueran vigentes estos nuevos aranceles que ha puesto Donald Trump. Porque si Europa no corrige su mala praxis en la política y en la economía, vamos a quedar estancados, vamos a quedar atrás. ¿Por qué no vamos a competir bien? Porque vamos a soportar muchos impuestos y porque no vamos a tener libertades. Aparte de unas leyes completamente nefastas que protegen mucho a los delincuentes. Y también, pues, todo lo que se entendería por delincuencia se fomenta, por ejemplo, el fenómeno de los ocupas. O el tema de la inseguridad, hay mucha delincuencia, no los meten en la cárcel. O el tema de la inmigración ilegal, que también se tolera y se fomenta y se financia como el dinero que nos están quitando con los impuestos. Y esto no es de sentido común. Esto no es bueno para un país. Una persona con un mínimo de educación entenderá que dejar que entre inmigración ilegal a un país, esto no es nada bueno. Pues aquí en España, en Europa, hay muchas cosas que hay que arreglar. De la política, de la economía, de la seguridad, de la falta de libertades. Y tener presente también que también hay muchísima censura. Que hasta el punto de que en estos días ha sido noticia que youtubers, por ejemplo, como Begoña Guerpe, han tenido que exiliarse porque aquí en España hay unas leyes muy injustas que la están persiguiendo y también la censura. Pero no me voy a desviar del tema, sigo hablando aquí sobre el tema de Donald Trump. ¿Qué pasará? Pues en estos momentos, ya atrás de estas medidas de aranceles de Donald Trump, que creo que como a tiempo se irán reduciendo los aranceles, pues hay que dar tiempo a que las bolsas se corrijan. Y mientras tanto, ya desde que Donald Trump inició su mandato, su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, pues está ocurriendo que con estas medidas que está tomando Donald Trump de todo tipo, pues muchos capitales van a Estados Unidos, invierten en Estados Unidos,
se están creando muchos nuevos puestos de trabajo a Estados Unidos. Y el panorama laboral de Estados Unidos está mejorando a una velocidad de crucero, una velocidad muy, muy rápida. Y esto va a hacer que, pues, las acciones de Estados Unidos, las inversiones en fondos de inversión de renta variable norteamericana, van a repuntar mucho. Y esto va a ser una buena inversión. Aquí en Europa lo tenemos todo muy inseguro. Pero bueno, los que queráis invertir, pues os digo, si podáis ahorrar 100 euros o 200 euros al mes, meterlo en un fondo de inversión de renta variable Estados Unidos. Y a este fondo, cada mes le ponéis 100 euros o 200 euros. Con lo cual, con el procedimiento del interés compuesto, como que la bolsa norteamericana tradicionalmente ha tenido unas rentabilidades promedio de un 7%, un 8%, un 9%, y ahora, con las nuevas políticas de Donald Trump, las empresas norteamericanas se van a reforzar mucho, van a tener muchos beneficios. Estados Unidos se va a hacer más rica que nunca. Y esto se va a reflejar en los fondos de inversión de renta variable de Estados Unidos, por lo cual, en estos momentos, pues es algo que os recomiendo que invertís, porque si invertís 100 o 200 euros en un fondo de renta variable de Estados Unidos, cada mes le ponéis 100 o 200 euros, aparte del capital que va capitalizando y se va revalorizando. Cuando llegáis a la edad de jubilación, que se supone que os van a dar una pensión muy baja, porque cada vez trabaja menos gente y cada vez hay más pensionistas a mantener, si ahorráis de esta manera, al final tendréis un buen capital, un gran capital que os va a permitir vivir más o menos con comodidad en el momento que llegáis a la jubilación, y que será un capital, un dinero que complementará lo que os toque dar de jubilación, si es que llegáis. Bueno, pues nada más, que las bolsas se tienen que corregir, que creo que a partir de mañana la renta variable norteamericana vais a notar que rebota para arriba, o sea, se puede hablar un poco de euforia. Y las bolsas asiáticas, como que ya se están llegando a acuerdo con Estados Unidos, por lo que se ha habido de diversas naciones asiáticas, pues también va a ocurrir rebote fuerte, y solo es cuestión de tiempo. Y bueno, pues como esta es la noticia que os ha inquietado a muchos, que muchos habéis estado preocupados, porque seguro que muchos habéis perdido mucho dinero con las devaluaciones por las caídas bursátiles, pues que bueno, que la cosa tampoco pinta con tanto pesimismo, que se está hablando mucho de recesión, y esto no tiene nada que ver con Trump, porque las políticas de Donald Trump son todo lo contrario de lo que está llevando a una recesión. Estados Unidos se va a convertir en la locomotora mundial, y esto pues es algo muy positivo y muy bueno. Bueno amigos, pues ya termino, y hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buena noche. Adiós.